Gracias. ¿Me pueden escuchar bien? Perf- Perfecto. Es una alegría estar aquí. Ya había estado con ustedes hace algunos meses atrás, pero estábamos en otro estado, en Carolina del Norte, y ahora pues estamos en Texas, en Keene. Estaba viendo cuán cerca está la Universidad de Montemorelos. Estamos a 10 horas de manejo, así que uno de estos momentos, cuando se calme toda la situación, quizás me doy un viaje por allá con mi esposa. Gracias a ustedes por acomodar el tiempo según mi disponibilidad. Hubo un evento que entró en conflicto, una urgencia, así son las urgencias a veces como pastor. Y en esta ocasión tengo el privilegio de conversarles sobre una de las doctrinas que pues es muy importante, ¿no? La doctrina número 24, que es la doctrina del santuario. Y por eso vamos ahora a empezar. Y antes de empezar, pues vamos a tener una pequeña oración. Querido Dios, gracias por el tiempo que tenemos juntos aquí con este ministerio, Salvación en Símbolos. Gracias por la oportunidad de la tecnología que nos ayuda a estar juntos y que nos ayuda también a conectarnos y también a aprender más acerca de ti para aplicarlo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Ok, un poquito de background, como se dice aquí, un poquito de contexto. Bueno, originalmente estudié en un Universidad de Andrews, entré en mis clases el año 2014, me gradué el 2017 y una de mis clases favoritas, una de las clases que me encantó fue la clase de Doctrina del Santuario. Era una clase que tuvimos que tomarla porque era parte de las clases obligatorias que teníamos que llevar, y pues no era tan obligatorio para mí porque el profesor, el maestro fue el doctor Richard Davidson. Los que ustedes conocen un poco acerca de la historia, de cómo hemos desarrollado nuestra creencia del santuario, y también los principales eruditos, los principales teólogos que tienen mucha influencia en este área. Uno de ellos es Richard Davidson. Él ha escrito bastantes libros acerca del santuario, y tenerlo a él como maestro fue para mí una experiencia indescriptible. Es más, hasta me trae una sonrisa en mi rostro. Y las clases eran profundas, pero al mismo tiempo eran clases prácticas. Él mismo había escrito el libro en el cual nosotros teníamos el curso. Y también las tareas, los deberes que teníamos eran muy sencillos. Y uno de los trabajos finales, mientras otros profesores nos dieron el trabajo de tener exégesis o hacer recursos de investigación, él nos hizo dos proyectos finales. Uno de ellos era una monografía o un ensayo, y otro era un proyecto del santuario. Entonces lo que dijo el maestro, dice: ustedes hagan lo que ustedes deseen con tal que sea del santuario. Entonces algunos muchachos en el día del examen final, en vez de examen final tenemos presentación. Algunos muchachos hicieron una canción, compusieron una canción del santuario. Otros, mi persona, yo desarrollé una serie de estudios bíblicos del santuario y lo presenté a él. Otros hicieron como que una maqueta del santuario y la presentaron a los alumnos. O sea, fue una cosa increíble. Y para el contraste que teníamos nosotros en las clases, creo que quedó grabado en mi corazón al hacer esos estudios bíblicos. Pero la primera parte, que es lo que ahorita les voy a presentar a ustedes, la primera parte de estos estudios, de este examen final, era: responde una pregunta. Responde una pregunta en el ensayo. Y el ensayo que tú lo podías hacer en la casa y llevarlo a la clase era: ¿por qué el santuario es importante para ti? ¿Por qué la doctrina del santuario es importante para ti? Y cuando me invitaron a tener este tema, esta charla, dije: wow, o sea, es algo que justo había hecho mi ensayo, y lo había preparado, y entonces ya tenía el tema listo y dije: bueno, esto es lo que les voy a compartir. Y lo que vamos a hablar a continuación, lo que vamos a ver en esta presentación, es prácticamente el ensayo que yo presenté para la clase de santuario, ¿no? Y la primera pregunta que tenemos que responder es: ¿so what? En español diría: ¿y a mí qué? ¿No? ¿Y a mí qué? Porque muchos jóvenes dicen esta palabra: ¿y a mí qué? O sea, por qué es que nosotros creemos en esto? ¿Y por qué es que al creer en esto tiene importancia en nuestras vidas? Porque hay una diferencia muy grande entre saber de algo, y hay una diferencia muy grande entre también practicarlo en nuestras vidas. O sea,
el sistema del santuario, la creencia del santuario, yo lo podría llamar como un sistema de verdad. Es un sistema que nosotros como adventistas conectan mucho con todas las creencias que tenemos. En primer lugar, vamos a hacer un pequeño repaso, que es lo que dice aquí en el resumen de la creencia que aparece en el manual de la iglesia, y también la que aparece en el libro En esto creemos. Y dice lo siguiente, dice, hay un santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo que el Señor erigió, y no el ser humano. En él ministra Cristo en favor de nosotros, para poner a disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio ofrecido una vez y para siempre en la cruz. Pausa hasta aquí. ¿Qué es lo que llama tu atención? O sea, no se trata que tú te memorices qué es lo que está pasando. En este santuario celestial, Jesús está intercediendo por ti y por mí. O sea, ¿nos conviene eso o no nos conviene? Hasta aquí les pregunto, ¿nos conviene eso o no? Levanta la mano si crees que te conviene tener un intercesor en Jesús. Aquí veo, Verónica levantó, Saris o Haris también, Merari, eh, Francisco también. Ok, miren, ¿nos conviene tener un sacerdote? Sí, entonces, ¿y a mí qué? La respuesta, una de las primeras respuestas que yo podría decir es, bueno, nos conviene y nos conviene ver y conocer más acerca de quién es la persona que nos está intercediendo por nosotros. La otra pregunta también es de qué forma está intercediendo en nosotros, porque obviamente si estamos hablando de un juicio, tú tienes que darte cuenta quién es tu abogado, ¿no? Tienes que estar seguro al menos que el abogado que tú tienes es un buen abogado, ¿no? En este juicio celestial tenemos el mejor abogado del mundo. Es más, es Dios, es Dios hecho hombre, es Jesús nuestro abogado, ¿no? Continuamos, dice, eh, llegó a ser nuestro gran sumo sacerdote y comenzó su ministerio intercesor, que fue tipificado por la obra del sumo sacerdote en el lugar santo del santuario celestial. ¿Ok? En 1844, al concluir el periodo histórico profético de 2300 días, inició la segunda y última fase de su ministerio expiatorio. Ya vamos a entrar sobre la aplicación, porque yo estoy seguro que ustedes van a tener otras ponencias o ya las tuvieron acerca del 2300, Daniel 8. Esta obra es el juicio investigador que forma parte de la eliminación definitiva del pecado. Pausa aquí. ¿Nos conviene a nosotros que el pecado se elimine o no se elimine? ¿Te conviene que el pecado se elimine? Levanta la mano si tú crees. Ok, yo quiero interactuar con ustedes porque esta hora es una hora bien, bien interesante. A veces nos queremos caer de sueño. Pero mira, nos conviene que saber de nuestro abogado, nos conviene. Nos conviene saber, nos conviene que el pecado se termine, nos conviene. Entonces, estamos hablando de un tema que es relevante. Estamos hablando de un tema que involucra, afecta nuestras vidas. Ok, continuamos. Dice aquí, en el servicio simbólico, el santuario se purifica mediante la sangre de los sacrificios de animales, pero las cosas celestiales, o ponerlo más grande, se purifican mediante el perfecto sacrificio de la sangre de Jesús. Ok, nos conviene tener al sacerdote, nos conviene que el pecado se termine y nos conviene tener esa purificación que solo Jesús nos la puede brindar. Seguimos, esa es la última parte. El juicio investigador revela a las inteligencias celestiales, quienes de entre los muertos duermen en Cristo, siendo por lo tanto considerados dignos. La dignidad no viene por nuestras acciones. En él de participar en la primera resurrección. También pone de manifiesto quién entre los vivos permanece en Cristo, guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, estando por lo tanto en él preparado para ser trasladado a su reino eterno. Este juicio vindica la justicia de Dios al salvar a los que creen en Jesús. Declara que los que permanecieron leales a Dios recibirán el reino. La conclusión de este ministerio de Cristo señalará el fin de los tiempos, del tiempo de prueba otorgado a los seres humanos antes de su segunda venida. Ok, aquí hay bastantes palabras, aquí hay bastantes declaraciones que están basadas en versículos de la Biblia. Y la pregunta entonces, como le dije, ¿es importante o no es importante? Y algunas personas prestan más importancia a algunas cosas que otras cosas, pero yo estoy seguro que en tu vida una de las cosas que tú estás más preocupado es tener un propósito fijo hacia dónde vas y saber que estás creyendo en lo correcto, ¿no? Nadie quiere, en su sano juicio, nadie quiere creer en algo incorrecto, ¿no? No vas a creer en algo incorrecto. Quieres estar seguro
o quieres estar segura que lo que estás creyendo es la verdad. Y quieres estar segura que esa verdad también tenga algún tipo de relevancia en tu vida. Entonces, esta pregunta, el ¿y a mí qué o por qué a mí? Nos trae bastante resueno en estos tiempos, porque en estos tiempos de la posmodernidad vivimos en el posmodernismo, o algunas personas dicen vivimos en el neoposmodernismo, más adelante que el posmodernismo. Mucho se hace esta pregunta, so what? ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué me importa? Ya has escuchado muchos jóvenes decir, ¿y a mí qué? O sea, ¿qué? O sea, no conecto con esto, ¿no? Y quizás es nuestra responsabilidad y también es parte de nuestra responsabilidad mostrar a las personas que no solamente tenemos un sistema de creencias que es bien articulado, no solamente tenemos un sistema de teología que está basado en la Biblia. Es muy hermoso saber que estamos obviamente basados en este libro, pero si es que ponemos nuestro énfasis en el conocimiento y en la articulación de nuestra teología, y si es que no lo ponemos en la práctica, es como 1 Corintios 13, si yo tuviera el don de profecía y podría hablar en lenguas y podría hacer esto y lo otro, pero no tengo amor, pero no tengo la práctica, pero no tengo la aplicación, estoy vacío por dentro. Recuerden, nosotros para, en primer lugar, ser transformados, tenemos que experimentar eso de adentro hacia afuera. Yo puedo hablar horas y horas y horas acerca de un tema del santuario. Puedo saberme todos los versículos de memoria que hablan acerca del santuario, de sus oficios en el Antiguo Testamento. Puedo saber todo lo que pasó históricamente en el movimiento milerita y todo lo que llevó hacia los 2300 y después la fundación de la Iglesia Adventista. Yo puedo saberlo. Pero si es que no lo aplico en mi vida y no realmente vivo de acuerdo a esa realidad, no estoy siendo transformado, influenciado, muchas personas van a ver en mí como alguien que sabe, pero como alguien que no conecta. O sea, va a venir esta pregunta, so what, ¿y a mí qué? Y sabes, yo estoy feliz de vivir en estos tiempos, porque en estos tiempos se hace esta pregunta, so what, esta pregunta, ¿y a mí qué? En los tiempos anteriores míos, mi mamá me contaba que el hijo no podía decir, ¿y a mí qué? ¿No? Que obviamente hay alguna rebeldía cuando los hijos hacen, pero en realidad esta pregunta es bien saludable, saludable hacerla en un contexto obviamente de respeto. Yo creo que esta pregunta es muy saludable hacerla. ¿Por qué? Porque nos ayuda a evaluar qué es lo que realmente creemos. Nos ayuda a evaluar que no solamente repetimos cosas porque ya las sabemos en nuestro cerebro. Yo creo y estoy feliz de vivir en este tiempo posmoderno porque el posmodernismo me desafía a mí a tener una base firme para lo que yo creo. O sea, me desafía a mí, me hace a mí buscar realmente, yo tengo que saber lo que yo creo, porque si no, si solo lo digo palabras para afuera, la gente se va a dar cuenta. La gente se va a dar cuenta. Entonces hay una hermosa oportunidad que tenemos nosotros al vivir en este mundo de, de mostrar a las personas que esta creencia del santuario, esta doctrina del santuario, es una realidad. Y aquí es donde entramos al punto de la teoría y la práctica, ¿no? Porque yo siempre, desde que era niño, perdón, desde que era niño había aprendido bastante acerca de la muy única como nosotros como iglesia, y a veces nos sentimos orgullosos de eso, nos sentimos orgullosos, eh, perdón, nos sentimos muy orgullosos, pero yo le voy a ser honestos, no siempre fue así. Para mí, obviamente sabía que existía la doctrina del santuario, pero no sentía que era muy relevante para mi vida, porque veía que había una teoría y veía que había una práctica y que no estaban muy conectadas como si nada. Y me acuerdo que yo sabía las funciones del santuario. Yo me acuerdo que sabía el orden desde antes, pues cuando entraban del atrio, en el lugar santo, en el lugar santísimo, los muebles que simbolizaba. Yo lo sabía. Cuando era niño lo sabía. Cuando era adolescente lo sabía. Pero incluso en Conquistadores tenía mi especialidad de santuario. Pero el problema, yo creo,
que está cuando solamente nos enfocamos en el conocimiento que nos trae el estudiar la Biblia. El estudiar la Biblia nos trae conocimiento acerca de las profecías, pero hay un contraste si es que nosotros no vivimos de acuerdo a esta realidad, a esta verdad revelada, a esta transformación que el Espíritu Santo nos ofrece. Estamos realmente desconectando nuestras vidas. Dios no solo ha venido a salvar tu vida y a darte conocimiento de la verdad, porque Jesús mismo dice, conoceréis la verdad y qué es lo que la verdad te va a hacer. La verdad te va a hacer libre. O sea, si no vives de acuerdo a libertad, en realidad solo estás conociendo a un nivel cognitivo. Y la palabra conocer que Jesús usa acerca de la verdad presente también, es una palabra que se usa para una interacción íntima, una experiencia íntima. No es algo que simplemente tú dices, "Ah, bueno, ya conozco, ya sé cuánto es uno más uno, es dos". No, hay un contraste entre el conocer y conocer. O sea, el conocer de la Biblia está muchas veces conectado con una interacción más que solamente memorizarte cosas, sino es experimentar de algo, experimentar de algo. El evangelismo, el libro del evangelismo 165, nos dice que la correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. ¿Por qué creen ustedes que es el fundamento de nuestra fe? ¿Por qué creen que saber acerca del santuario es importante en nuestra fe? A ver, alguien que me quiera decir, conversar, quiero conversar con ustedes o que me pongan el mensaje o me lo manden por privado, no sé si tienen mucha pena. ¿Por qué creen ustedes que esta frase que está aquí es una frase correcta? ¿Por qué creen que es el fundamento de nuestra fe? Nadie. Yo creo que es la correcta comprensión porque no solo teníamos un problema, ¿no? Esta enfermedad del pecado, pero el santuario nos enseña la solución al problema y el camino por el cual se soluciona ese problema. Por eso es fundamental en nuestra fe. Si no, cualquier otro, porque, o sea, nos podemos escuchar varias cosas, ¿no? Pero si no sabes o si no tienes la forma correcta, o sea, el santuario nos presenta ese camino por el cual pasa el cristiano para poder, este, regresar porque fuimos separados de Dios, entonces regresar esa relación con Dios, y pues al final de todo es igual la solución del problema. Ujú. Entonces lo que está diciendo es que es importante saber cómo es que Dios nos muestra cómo es que soluciona el problema del pecado. Cómo es que, ok. Y el, sí, Ah, bueno, es que no quiero interrumpir, pero igual creo que es fundamento de nuestra fe porque es como una esperanza que Dios nos da. Creo que si no comprendiéramos lo que Dios está haciendo por nosotros en este momento y lo que ha hecho desde hace tiempo y atrás en el santuario, creo que nuestra fe sería en vano. No tendríamos como esa esperanza. Y Dios nos da esa esperanza al intervenir por nosotros en el santuario. me gusta lo que ustedes dos han dicho. Por una parte nos muestra cómo es que Dios salva y por otra parte aquí también tú nos dices que nos muestra y nos da esperanza. Al mostrarnos cómo Dios nos salva, tiene como propósito darnos esperanza. Esperanza es algo que muchas personas no tienen en esta vida, en este mundo, en esta semana que ha pasado. Muchas personas no tienen esperanza para vivir el día al día. Muchas personas no tienen las fuerzas para seguir adelante. Obviamente las fuerzas nos las da Dios, el Espíritu Santo. Y la esperanza muchas veces es algo que viene en carencia. Y yo creo que la doctrina, la creencia del santuario nos da la oportunidad para que tengamos esa esperanza y para que tú te levantas este día y te levantes con ganas de seguir adelante porque tienes un abogado. O sea, qué lindo saber, mira, te levantas, tienes un abogado, tienes un intercesor. Te levantas, sigues continuando, te equivocaste. En Primera de Juan dice, el apóstol Juan dice, mira, hijitos míos, estas cosas les digo para que no pequen, pero si ustedes han pecado, ¿a quién tenemos?
Tenemos un abogado, exacto. Entonces, ¿cómo te hace sentir? O sea, obviamente, como dice Pablo, también no vamos a abundar en el pecado porque abunda la gracia, ¿no? Pero en el contexto del abogado, cuando te equivocaste en algún error que cometiste, te levantas y le pides perdón a Dios y tienes a tu abogado. ¿Cómo te sientes? ¿No? Te sientes con libertad, con la tranquilidad de que puedes seguir con tu vida porque tu abogado se encarga de que tu vida siga adelante, que tengas una vida con abundancia. Entonces, hay dos puntos muy importantes que ustedes lo han mencionado, me gustan. Por un lado está el conocimiento de saber cómo Dios nos salva y por otro lado también está la esperanza que nos ayuda a vivir del día a día. Ok, entonces eso va a evitar que exista una dicotomía, ¿no? Sabemos que esta palabra dicotomía es una palabra media fancy, ¿no? Como decimos aquí, pero es un concepto que a veces está muy separado, ¿no? La realidad del conocimiento del santuario y la realidad de la aplicación del conocimiento del santuario. Yo creo y les animo a ustedes que en vez de simplemente decir que conocemos el santuario y en vez de simplemente poner cosas en aplicación, usemos las dos formas para que esta creencia que es muy hermosa nos dé la oportunidad de ser relevantes. Yo creo que si es que no somos relevantes teniendo una forma de presentar la verdad tan grande, es como que nos dan las mejores noticias del mundo a nuestro movimiento adventista, nos dan el mejor paquete de teologías, déjenme ponerlo de esa forma, el mejor paquete de teología, y nosotros no sabemos cómo presentarlo. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. O sea, yo he colportado un par de veranos, y una de las cosas que tenía que hacer antes de yo vender mis libros, ofrecerlos a las personas, era, tenía que leerlos. Porque si yo no leo mis libros, si es que yo no sé de qué material y no lo interiorizo y yo no lo vivo, porque también estamos hablando de salud, libros de salud, y cómo voy a estar pues no viviendo de acuerdo a la cosa que yo estoy tratando de compartir. O sea, el problema está en que nosotros no interiorizamos eso, no lo vivimos y obviamente viene a hacer una dicotomía, lo que yo digo que creo del santuario contra lo que realmente está pasando en mi vida y hay una contradicción. El desafío está aquí en que tú y yo tengamos esa experiencia con Dios, Él haga el cambio y que ya no existan simplemente la teoría y la práctica, sino que las dos estén conectadas, ¿no? Entonces, hay tres niveles, yo creo, que podríamos abordar esta pregunta. Es, ¿por qué el santuario es importante para nuestras vidas? Número uno. ¿Por qué el santuario es importante para la vida de nuestra iglesia? Porque nosotros no vivimos como islas, nosotros vivimos en una comunidad de creyentes. Y en tercer lugar, en los últimos días, en los momentos finales de la tierra, ¿por qué es importante? Ya hemos respondido estas preguntas a veces, pero yo creo que es necesario ver la realidad entre estos tres niveles. En mi vida personal, en la vida de mi iglesia como comunidad y también en los últimos días, en los momentos finales del planeta Tierra. Les voy a dar yo cuatro razones, para mí, mis razones. Bueno, pueden que estén de acuerdo conmigo, puede que no, puede que tengan mejores, puede que no, pero estas son mis razones que yo les quiero dar a ustedes. ¿Por qué es que yo creo que es relevante esta creencia, la creencia del santuario? En primer lugar, para mí, lo que me llamó la atención. Yo creo que la creencia del santuario es relevante porque está relacionado con el origen y con el significado de mi vida. ¿Entiendes? O sea, en Ezequiel 28, del 1 al 10, nosotros vemos que, que hay un imagen como el lugar donde Dios habita, donde Él reina en el universo. Él también me muestra que Él, Dios, no fue el originador del pecado, que Él fue el que creó a un ángel llamado Lucifer, el cual usó el poder que Él tuvo de decidir y tomar sus propias decisiones y rebelarse ante Dios. Y eso me muestra también que por eso existe el sufrimiento. Entonces, en Génesis 3:15 yo veo también que ni bien el ser humano también toma esa decisión de rebelarse con Dios, contra Dios, y adopta esa naturaleza pecaminosa. Veo que incluso en Génesis 3:15 Dios le da la oportunidad al ser humano de tener esperanza y de mostrarles cómo lo va a salvar. O sea, aquí en Génesis 3:15
si ustedes saben lo que dice allí, está hablando acerca de lo que va a pasar entre la descendencia de la mujer, la descendencia de la serpiente, qué es lo que va a pasar allí. Entonces, allí, desde ese momento, Dios le muestra al ser humano y le dice, mira, caíste, pero te voy a salvar. Obviamente es tu decisión aceptar la salvación, pero de esta forma te voy a salvar. Para mí es muy importante la doctrina y la creencia del santuario, porque en esa creencia yo encuentro que yo tengo un origen intencional. Dios no me creó porque le sobraron ingredientes a Dios y dijo voy a crear a Rubén. No, Dios me creó porque Él me creó a su imagen y a su semejanza. La segunda parte, Dios sabe que necesito de un Salvador y me da la provisión, o sea, me da, por medio del santuario veo que Dios es intencional en crearme, en intencional en salvarme. Por eso para mí es muy importante. Es muy importante porque yo veo el origen del mundo y veo el significado de mi vida y veo el precio que Jesús pagó para que yo tenga la libertad que no merecía, pero la recibo y me hago merecedor de ella por la fe y por mérito de mi abogado, mi intercesor. ¿No? En Cristo su santuario, en la página 22 dice que los ángeles celestiales explicaron más completamente a nuestros primeros padres el plan que había sido concebido para su redención. Los ángeles explicaron a Adán y a su compañera que a pesar de su gran pecado, no se los abandonaría. Imagínate, es increíble saber de que ellos tuvieron un gran error, pero Dios está con ellos. Dice, no se los abandonaría al control de Satanás. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con propia vida la transgresión de ellos. Se les otorgaría un tiempo de gracia y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podían llegar a ser hijos de Dios. Me gusta cómo es que en este versículo, perdón, en esta frase, en este párrafo, dice, en primer lugar, Dios no te abandona. Dios no te abandona a pesar de su gran pecado. Adán y Eva cometieron un error muy grande, se rebelaron contra Dios. A pesar de eso, Dios no les abandonaría al control de Satanás. Esa misma promesa que se extendió hacia Adán y Eva se extiende hacia toda la humanidad. Dios no te va a dejar solo, no te va a abandonar ante el control de Satanás. Él va a estar contigo. Otra cosa más, dice, se le otorgaría un tiempo de gracia, se les otorgaría la gracia, y mediante que estas dos cosas, arrepentimiento y fe en Cristo, no, aquí no se trata de lo que Adán y Eva podían poner en la mesa. La doctrina, la creencia del santuario me muestra a mí que la única forma en la cual yo tengo acceso a la restauración es por medio de el arrepentimiento y la fe en Cristo. ¿Ok? Esto es la primera razón para mí es porque me muestra la creencia del santuario, de dónde vengo, cómo es que soy salvo y cuál es el propósito que yo tengo en este planeta. ¿Ok? La segunda, para mí, la razón por la cual la creencia del santuario es relevante es porque provee para mí un bosquejo, que es un bosquejo cuando predico, a veces tengo una lista de puntos clave que yo quiero hablar. Hay personas que cuando predican escriben todo manuscrito y lo leen todos, se lo memorizan todo. Yo no soy ese tipo de personas y no tengo nada en contra de esas personas, pero a mí lo he intentado y no me ha funcionado. Lo que yo hago, yo hago bosquejos, pongo introducción, pongo mis partes, palabras y yo hablo según el bosquejo que yo he creado. Entonces, en el santuario, en la creencia del santuario, yo veo un bosquejo. No veo la imagen completa, pero lo que veo es de una forma organizada, de una forma estructurada, veo cómo es que Dios interactúa con su creación. Veo cómo es que Dios está conectándose con la humanidad. Veo que Dios no simplemente dice, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, voy a mandar a Daniel y le voy a dar una profecía. ¿Qué le voy a decir a Daniel? Bueno, le voy a decir que va a estar bien y años después, uy, ya se olvidó, ya se olvidaron, voy a mandarle otra profecía. No, vemos de que Dios desde el principio, como les dije en Génesis 3, Él ya tenía un plan para la humanidad. Y ese plan simplemente cuando pasa el tiempo definido, Dios lo ejecuta en sus tiempos, que son los tiempos perfectos. Y yo veo a lo largo de la Biblia, veo que hay un bosquejo de cómo es que Dios está intencionalmente trabajando para mi salvación. Yo
creo que no hay nada más lindo saber de que Dios ya tiene un plan. Porque yo veo en el pasado que el plan se cumplió. Veo en el presente que se está cumpliendo. Entonces, si en el pasado ya lo cumplió, si en el presente lo está cumpliendo, a mí me ayuda saber y vivir el día a día sabiendo de que en el futuro también lo va a hacer. Entonces yo veo en Daniel 2, en Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, ustedes ya lo habrán estudiado, lo estudiarán. Cada capítulo tiene un propósito específico de mostrar cómo es que Dios interactúa. En Hebreos 8:5 nos muestra de que Dios tenía un propósito didáctico. No voy a tener tiempo de leer los versículos, si quieren los pueden anotar para después ustedes entrar y tener referencia a ellos. En Hebreos 8:5 nos muestra de que Dios tiene un propósito didáctico, o sea, de enseñarnos, de mostrarnos. Él no solamente nos salva, sino nos muestra cómo nos salva. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que Dios no solo nos salva, sino nos muestra un bosquejo de cómo nos salva? A ver, ¿por qué crees que Dios se preocupa tanto en enseñarnos, en mostrarnos cómo nos salva? ¿Por qué creen? Pregunta un poco profunda. Pero a ver, yo creo que ustedes pueden. Ahí los veo que están trabajando un poco su cerebro, algunos de ustedes pensando. ¿Por qué ustedes creen que Dios no solo nos salva, sino también se preocupa en mostrarnos cómo nos salva? Para que lo valoremos y realmente haya un arrepentimiento, que podamos ver todo lo que se está haciendo por nuestro pecado. Interesante, Verónica, lo que dijiste es para que lo valoremos, para que tengamos una relación más profunda, ¿verdad? Porque Dios hubiera sido fácil para Dios, en primer lugar, solucionar el problema del pecado así. Y en segundo lugar, hacerlo y sin contarnos. Pues ¿para qué? No, es que está en contra de la naturaleza de Dios hacer las cosas de esa forma. Dios es un Dios de amor y es un Dios relacional. Y lo lindo es que las relaciones toman tiempo y profundidad para que se experimenten de una forma más íntima. Dios quiere tener intimidad con su creación, quiere estar cerca con su creación, quiere estar estrechamente unido. Otra cosa también es que, un ejemplo, a mí cuando yo era niño, en la primera, y ahora soy pastor de media y de comunicaciones, por la gracia de Dios, yo entré a mi iglesia un día y me senté al costado de la persona que estaba colocando los micrófonos y mezclando el audio, ¿no? Porque teníamos una iglesia que tenía micrófonos y audio y todos los niveles de audio y estaba ahí el mixer, la consola. Y yo le dije una vez que quería ayudar a esta persona y le pregunté, ¿puedo ayudar? Me dijeron, sí, está bien, tú puedes ayudar, no hay problema. Ok. Entonces, lo que sucedió fue de que un día me enseñaron, me hicieron el entrenamiento y me dijeron, bueno, presionas este botón y presionas este botón y va a estar todo bien. Subes cuando tengas que subir el nivel de volumen y lo bajas cuando tengas que bajar y se acabó. Y yo le pregunté, "¿Y pero para qué sirve este botón?" Y dice, no, no te preocupes, no tienes que tocarlo. Simplemente tú solo preocúpate en presionar este botón, este de aquí. ¿Y qué hace este botón? No, no te preocupes, solo presiónalo nomás, va a funcionar. Pero, ¿qué pasa cuando muevo este dial, este volumen? No, 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 no toques eso, solo presiona este botón y sube esto. ¿Sabes? Yo me quedé un poco frustrado porque esta persona obviamente tenía el interés de enseñarme, pero solo me quería enseñar qué es lo que yo tenía que hacer robóticamente. O sea, presiono esto y si pasa algo malo, ¿cómo voy a saber si funciona o no funciona? Entonces yo me puse a averiguar por mi propia cuenta y dije, ok, los agudos, los graves, a ecualizar esto y lo otro. Y empecé a aprender más por mi propia cuenta. ¿Y qué pasó? Cuando ya llegó un punto, ya no estaba yo simplemente presionando botón porque me dijeron que tenía que hacerlo, sino yo ya sabía qué es lo que estaba haciendo detrás de todo esto. Y eso me llevó a mí a tener un conocimiento más profundo y más real de lo que es mezclar audio. Entonces, es un ejemplo mío en lo personal. Dios no solamente hace las cosas, decir, mira, lo he hecho eso, ya no te preocupes tú. No, Dios, como un Dios relacional, se preocupa en mostrarte a ti cómo lo hace porque quiere estar cerca a ti. Dios no está salvándote porque Él simplemente te está haciendo un favor
o porque Él ya tiene que hacerlo de mala gana. Pues ya está bien, te prometí que te iba a salvar, ya lo voy a hacer. No, es en Él lo más profundo que Él quiere es que tú estés cerca a Él. Por eso yo veo en el bosquejo del plan de salvación que Dios está trabajando para mí. En Cristo en su santuario, en la página 44, vemos de que Cristo era el fundamento y la vida del templo. Sus servicios eran típicos del sacrificio del Hijo de Dios. El sacerdocio había sido establecido para representar el carácter y la obra mediadora en Cristo. Todo el plan de adoración sacrificial era una prefiguración de la muerte del Salvador para redimir al mundo. No habría eficacia en esas ofrendas cuando el evento al cual señalaran durante siglos fuese consumado. En otras palabras, el problema del pueblo de Israel era en que se enfocaron en los símbolos, se olvidaron de qué era lo que los símbolos simbolizaban y que lo que los símbolos simbolizaban era más importante que los símbolos. La estoy mareando un poco. Lo más importante no eran los símbolos, sino en qué era lo que los símbolos simbolizaban. Lo más importante no era el arca del pacto como un mueble, sino qué era lo que el arca del pacto simbolizaba. Lo más importante no era el rito del Yom Kippur, del día de expiación, sino era qué era lo que este símbolo estaba tratando de prefigurar, de mostrar. Entonces, esa es la razón que yo creo que Dios, mostrando un bosquejo, me muestra a mí de que no se trata necesariamente de los símbolos. Es bueno saberlo y ustedes obviamente tienen este ministerio de aprender los símbolos. Pero si no aprendemos o si no interiorizamos por qué es que este símbolo es importante para mí, estamos pues prácticamente llenándonos de información y no de transformación. Ok, el penúltimo es para mí. Es relevante la doctrina y la creencia del santuario porque enriquece de forma práctica mi vida espiritual. Éxodo 25:8 es un versículo que muchos lo sabemos y este sí me voy a tomar tiempo en leerlo. Es más, hasta allá también lo tengo aquí. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Ok? Eso es lo que dice Éxodo 25:8. Por otro lado, el libro de Hebreos en el capítulo 4, versículos 15 y 16 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Ok, yo creo que la parte práctica del santuario es muy poderosa. Es muy poderosa. Empezando en Éxodo 25:8, dice Dios y le dice a Moisés, háganme un santuario y en ese santuario yo voy a habitar en medio de ustedes. No es que ustedes van a venir ante mí, yo voy a ir donde ustedes están. ¿Entiendes? Para mí es una forma práctica, para mí es una forma real, para mí es una forma que yo veo la iniciativa de Dios en alcanzarme a mí. La iniciativa de Dios en alcanzarte a ti. Él le dice a Moisés, construyame en este santuario y yo voy a estar en medio de ellos. La palabra que dice habitar en el hebreo original prácticamente se traduciría al español de una forma más adecuada, como que cuando dice construir un santuario para mí y yo habitaré, esa palabra habitaré en medio de ustedes, más acertadamente podría ser traducida en la palabra en español que no existe y yo tabernacularé. Y si ustedes me construyen este tabernáculo, yo voy a tabernacular con ustedes. O sea, si ustedes me construyen este lugar, yo voy a acampar prácticamente, pero no es un acampar como los conquistadores, sino yo voy a mover mi morada allí. Yo voy a estar allí con ustedes. O sea, Dios se va a mudar en ese lugar. Ahora, poniendo lo que es un símbolo, Dios también se muda en nuestros corazones. Entonces, para mí digo, wow, o sea, mi Dios quiere vivir conmigo. Quiere vivir conmigo. Se preocupa por mí. Dice, mira, yo voy a vivir en medio de ti, Rubén. Y yo lo veo en una forma personal. En otro lado, en Hebreos 4, lo que ya leímos, vemos de que
Jesús me entiende. Para mí es una forma muy práctica saber de que Jesús me entiende. Él pasó por similares y hasta peores tentaciones y Él entiende cuando yo tengo luchas en mi vida. Él entiende cuando yo tengo luchas secretas. Él entiende cuando me siento tentado. Él entiende cuando estoy pasando por momentos. Él me entiende y me hace pensar y digo, wow, puedo acercarme con confianza porque Él sí me entiende. Es hermoso saber que, bueno, los que están enamorando o que quieren pues conocer a una persona con quien quieren hacer su futuro, ¿no? Obviamente quieren buscar a alguien con que puedan entenderse y puedan confiadamente uno abrirse para que el otro también pueda abrir su corazón y los dos abren su corazón y en confianza las dos personas pueden abiertamente compartir acerca de lo más profundo de su ser. Tú no vas a compartir lo más profundo de tu ser con cualquier persona que encuentres allí en la calle. Tú generalmente quieres abrir tu corazón en personas que tú tienes confianza, en que tú decides que son personas que tú puedes abrirte. Y aquí viendo yo en Hebreos de que Jesús mismo dice, pueden acercarse confiadamente porque es algo grande para mí saber de que confiadamente mi sumo sacerdote, mi abogado, pasó por lo mismo que yo he pasado y al mismo tiempo él puede solucionar mis problemas difíciles, les puedo contar todo lo que yo he hecho, lo que ha pasado en mi vida, y él no me juzga, no me va a juzgar, me va a ayudar y me va a transformar y me va a liberar. En El Camino a Cristo, de la página 102, dice, vivimos demasiado apegados a lo terreno, levantemos nuestros ojos hacia la puerta abierta, perdón, no está ahí, del santuario celestial donde la luz de la gloria de Dios resplandece en el rostro de Cristo. En el santuario celestial dice, la luz de la gloria de Dios resplandece en el rostro de Cristo, quien también puede salvar hasta lo sumo a los que se acercan a Dios por medio de él. Ok, hasta aquí había mencionado 3 razones y aquí ya para terminar le voy a mencionar la última razón que yo tengo. ¿Por qué creo que esta creencia es relevante? Porque creo que es importante para mí. Para mí es importante porque me da esperanza también en el futuro. Por medio, como les dije, en el bosquejo me muestra que Dios tiene un plan para mí. También en la creencia del santuario, yo veo de que Dios tiene un plan, propósito presente y veo que Dios tiene un propósito en el futuro. En Apocalipsis 21-22 vemos de que puedan haber bastantes incertidumbres, pero tenemos la esperanza de que con Dios tenemos futuro. Pueden haber bastantes cosas en tu vida que no tienes respuestas o que no sabes cómo vas a salir adelante, pero mira, estás aquí hoy y por alguna razón, no, hay una razón, por la gloria de Dios, Dios ha permitido que estés aquí hoy, con las incertidumbres que tengas, pero la certeza está en que tienes un futuro. Por medio de la creencia del santuario, yo sé de que va a venir un momento en el cual finalmente el juicio se va a ejecutar. Yo sé de que si en el momento cuando el juicio se ejecute, yo tengo a Jesús como mi abogado y le he declarado a él y he entregado mi vida a él, yo sé de que todo va a estar bien. Yo sé de que puedo tener confianza, que puedo vivir con esperanza. En Salmo 73:17, me gusta mucho ese salmo. No sé si tú alguna vez te has puesto a meditar en este salmo, pero el Salmo 73 es un salmo bien interesante porque David no lo hizo, no lo escribió, sino Asaf. Y dice en el Salmo 73, empieza más o menos diciendo, Dios es bueno. Y yo por momentos, dice el autor, por momentos me sentí envidioso de los malos, porque a los malos les iba bien. O sea, hacían lo malo, hacían todas las cosas que querían y les iba bien. Y no, parece que no trabajan y la gente le va bien. Parece que tienen bastante dinero y no sé, poniéndolo en tiempos buenos, sus fotos en Instagram se ven bien bonitas. A los malos todo les va bien aparentemente. Y empecé a tener esa envidia o ese resentimiento en contra de Dios. Y para colmo, esa gente mala, dice aquí el autor, se burlan de Dios, se burlan en contra de Él.
Dicen que no existe, de que no está presente. Y interesante que el autor dice, yo me sentí un poco celoso de los malos porque hacían las cosas malas y les iba bien. Entonces, en el versículo número 17 es, está el contraste, porque por un lado dice, yo trabajo tan duro y no me va bien, y estos malos les va bien, entre comillas, les va bien. Versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. O sea, hasta que estando ante la presencia de Dios, me di cuenta, en primer lugar se dio cuenta de que estas personas que les iba bien, no estaban bien. Aparentemente malos que les iba bien, no estaban bien. Estaban viviendo una vida que les iba a traer consecuencias negativas. Y en segundo lugar, se dio cuenta de que Dios había sido bueno porque no se trataba de las consecuencias terrenales que estaba pasando, sino de que Dios iba a estar presente y que en ese momento, en el versículo 28, el último versículo del capítulo, Dios era la esperanza en medio de todos los problemas. Entonces, para mí, me da una tranquilidad saber de que, bueno, yo no estoy en esta vida para compararme con las personas. Yo no estoy en esta vida para decir que soy mejor que tal persona. Yo estoy aquí porque Dios permite que yo esté en este planeta y la interacción que yo tengo con mi Padre Celestial, cuando estoy en esa experiencia de estar ante su presencia, en el santuario, por fe, cuando declaro mi vida, sé de que tengo un propósito. Sé de que el futuro va a estar bien porque Dios va a estar conmigo y mis circunstancias no van a definir mi identidad, sino mi Padre define mi identidad. La última cita que les voy a compartir está en Cristo en su Santuario 115 y dice aquí que Jesús se aparece como abogado de nosotros para interceder en nuestro favor. Así como 1 Juan 2:1 dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, una simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios en favor nuestro. Por ello también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Dios, Jesús, vive hoy para interceder por ti. Porque Él quiere vivir cerca tuyo, Él vive hoy en este periodo del juicio preadvenimiento, en este periodo en el cual Jesús está en el lugar santísimo. Él está literalmente viviendo para interceder por ti. Y es lo que está haciendo. ¿Acaso eso no es relevante? ¿Acaso eso no es importante? Entonces, para mí, estas cuatro razones que les dije son las creencia del santuario es importante. Número uno, porque me muestra mi origen, de dónde vengo, me muestra el significado que yo tengo, cuán valioso soy yo para que Jesús quiera venir a este planeta y darme la vida y vida con abundancia. En segundo lugar, me provee un bosquejo organizado de cómo es que Dios me salva. No solamente Dios me salva, sino me muestra cómo me salva y de qué forma. En tercer lugar, enriquece de forma práctica mi vida espiritual, me muestra de que yo tengo un propósito, me muestra de que puedo acercarme a Él confiadamente, pues me muestra de que no se trata de lo que yo he hecho, sino lo que Él provee en mi vida. Y en cuarto lugar, para mí, me da esperanza para el futuro. En un futuro, yo sé de que Dios va a estar presente y que como Él me sustenta en el pasado y ha sustentado en el presente, me está sustentando en el presente, también en el futuro va a estar allí. Entonces, esa pregunta, so what, y a mí que la podemos responder de esta forma. Dios con su iniciativa está alcanzándote a ti y no solamente se preocupa en alcanzarte, sino también como porque Él quiere estar íntimamente cerca tuyo, no solamente te alcanza, sino también te muestra cómo te alcanza para que tengas una relación más cercana con Él. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, que siempre esté presente en tu corazón, que recuerdes que es muy importante no solamente saber, sino también poner ese conocimiento en lo más profundo de tu corazón para que puedas también, en la forma que tú eres transformado, transformar a otras personas. Muchas bendiciones, un feliz sábado, que Dios te acompañe. Muchas gracias, Pastor Rubén.
Bueno, para seguir, queremos tomarnos una foto con usted para recordar la reunión. Les invitamos a los que apagaron, ándale, que puedan prender la cámara. Ángel, Berlín creo que no puede. Oscar, Marcos, Isa, Almanza. Ok, nos preparamos para tomar la foto. Lo vamos a tomar en 3, 2, 1. Ok, otra más. 3, 2, 1. Ok, chicos, espero que hayan aprendido. A mí sí de forma personal, pastor, sentí que fue de mucha ayuda, especialmente la parte donde mencionó de que no, de esa dicotomía, ¿no? De que a veces igual lo podemos ver como jóvenes, a veces vemos eso en la iglesia, ¿no? De que se predica una cosa, pero al momento de la práctica a veces no se aplica. Quiero hacerle entrega de forma virtual, ya que no nos podemos ver, de un reconocimiento dándole gracias por, por compartirnos esta ponencia. Y es el siguiente: el Ministerio de Salvación en Símbolo reconoce a usted, Pastor Rubén Casanova. Le agradecemos por haber participado como ponente en el tema La importancia de la creencia 24, llevado a cabo aquí en Montemorelos, Nuevo León, México, el día 24 del mes de septiembre del 2020. Y como director y de parte de la consejera de nuestro ministerio, le damos gracias y pues le entregamos así virtualmente. Chicos, no sé si tendremos